En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Sebastián, buenos días, Andrés, buenos días, María Isabel. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a los oyentes, estamos de nuevo tocando el tema de las susceptibilidades y las sensibilidades. Entonces, queremos comenzar comentando ciertas retroalimentaciones que hemos recibido de parte de personas que han escuchado el programa o personas que ya nos escucharon en YouTube o que por alguna razón pues han venido a resonar con nosotros en esta frecuencia de las susceptibilidades. Y una de ellas tiene que ver con la inquietud de esa diferenciación entre susceptibilidad, vulnerabilidad, sensibilidad. ¿Cómo es conveniente hacer la diferencia, cierto? Aquí lo hemos dicho ya varias veces, pero valga la pena retomarlo y para propósito de lo que hoy nos convoca. La sensibilidad es, dijéramos, lo que vinimos a hacer al planeta. Es lo que estamos viviendo como seres humanos. Nuestra condición de seres humanos nos hace sensibles. Pero ¿qué pasa? Cuando la sensibilidad se precipita hacia la pasión, óigase bien, cuando la sensibilidad se precipita hacia la pasión, se convierte en susceptibilidad. La susceptibilidad entonces tiene que ver con la sensibilidad, pero llevada al extremo, donde todo me lo tomo contra mí o para mí. Personalizo el mundo y creo que todo sucede porque yo hice algo mal hecho, porque pensé una fantasía que no debía haber tenido en cuenta, porque me imaginé una cosa, porque me imaginé la otra, porque eso es que me quieren hacer daño, eso es que están en contra mía, es que no me tienen paciencia, etcétera, etcétera. Es que no me tienen paciencia. Entonces, la vulnerabilidad, la susceptibilidad entonces tiene que ver con esto, ¿cierto? La vulnerabilidad nace a raíz de esa susceptibilidad. Me hago susceptible mediante la sensibilidad llevada al extremo, convertida en pasión, y entonces me apasiono con todo. La vulnerabilidad entonces ya dijéramos que tiene un gradiente de un apriete de tuerca más potente, porque justamente la susceptibilidad me lleva por el camino de algo ocurre y ocurre para mí, y la vulnerabilidad es yo soy responsable de todo y de todos, soy responsable de todo lo que pasa. La vulnerabilidad tiene que ver, quiero decir, de que hay un gradiente de vulnerabilidad en la susceptibilidad. ¿Por qué? Porque si las cosas ocurren, entonces yo ya pienso que por algún motivo yo las atraje. Y es verdad, pues en parte eso es verdad. Interpretamos lo que inconscientemente todavía no comprendemos. Si yo me tomo como el centro del universo, óigase bien, si me tomo como el centro del universo, estoy en susceptibilidad. Todo ocurre para mí o contra mí o porque yo lo provoqué. La vulnerabilidad entonces es la misma susceptibilidad, pero ya cargada contra nosotros mismos.
porque entonces somos responsables de lo que está pasando en el mundo, y como no hemos dado solución a lo que pasa en el mundo, entonces pasamos enojados con el mundo. Miren ustedes la posición del suicida. La posición del suicida y el depresivo es que son responsables de lo que pasó en su familia y de lo que ha pasado en el mundo, lo que está pasando en el mundo actual. Ya lo comentábamos en otra sesión de trabajo aquí, y es cómo la persona depresiva tiende a pensar que la realidad triste que está viviendo el mundo, por ejemplo, con la sobrepoblación, con la sobreexplotación de los recursos naturales, con la amenaza que somos también para los sistemas naturales, los sistemas culturales, quiero decir para la humanidad entera. Entonces nos lo tomamos a responsabilidad propia y queremos solucionar ese problema. ¿En qué situación está el depresivo? El depresivo está en la situación de no es posible que yo haga nada por los demás, pero yo tendría que hacer algo por los demás, yo tendría que solucionarle el problema a la humanidad. Entonces la vulnerabilidad justamente nos viene a representar una especie de derrota. No he hecho nada por el mundo, entonces me enfermo creyendo que así voy a solucionar los problemas del mundo. La fantasía del suicida, hablo por los sobrevivientes y algunos desencarnados, muchachos, también hemos hablado con los desencarnados. Se tomaron muy en serio la humanidad, se toman muy en serio la vida y luego entonces se suicidan porque creen que a través de la muerte salvan la situación, los problemas, los conflictos. Exacto. Su tierra, su país. Y es la misma posición del Mesías. Me hago sacrificar para que la humanidad sea redimida de sus culpas, su sufrimiento y el pecado. Finalmente, ¿qué es el pecado? Es la necesidad de pagar una culpa. ¿Mediante qué? Mediante el sufrimiento. Entonces, si yo tengo que pagar una culpa, pues entonces atraigo toda suerte de situaciones difíciles. Aquí, en el caso de el suicida, es la misma posición, decíamos, del Mesías, que intenta mediante su muerte expurgar la culpabilidad de la humanidad. Y esto tiene toda su profundidad en el sentido de cómo nos tomamos esa susceptibilidad como, hablemos de sensibilidad, esa susceptibilidad como sensibilidad y vulnerabilidad. ¿Por qué no la tomamos así? Porque nos tomamos todo demasiado en serio. Yo soy responsable de lo que pasó con mi mamá. Les comento un caso para que vayamos ilustrando el asunto. Ya les doy la palabra, por favor. Estamos aquí. Sí, porque estoy que me hablo. Sí, los veo. Muy concentrados, muy concentrados. Y qué bueno que resonemos. Una personita entonces va a la consulta, tiene, bueno, X cantidad de años, pongámosle 28, 30 años. Y entonces el problema de esta personita es que está enojada profundamente con su madre. Y vamos a esculcar y terminamos entendiendo de que la niña perdió el padre cuando tenía 10 meses de nacida. Luego ella lee muy directamente a la mamá y entonces la mamá le dice reiteradamente: es que para mí nada tiene sentido.
y vive enojadísima la señora, vive enojadísima y a troche y moche con todo el mundo, ¿cierto? Regaña, insulta, grita, etcétera, etcétera. Y lo que descubrimos es de que al perder al padre, entonces ella toma la posición de el padre para esa madre y ha querido hacer que la vida recobre sentido para esta señora. Y por más que ha hecho, nunca la ha podido tener contenta. Y lo que encontramos es que finalmente se echó encima la responsabilidad de hacer feliz a la madre. Miren ustedes, entonces estamos hablando de una situación, de una promesa que la niña en este caso hizo de hacer feliz a la madre, sustituir la alegría que el padre era para la madre, y no logra hacerlo. Entonces la reacción es que también se enoja igual que la madre. O sea, ¿cómo hago para que mi mamá viva feliz? Como no puedo hacerla feliz, entonces hagámosle de reflejo, seamos su espejo. Entonces se dedicó a ser el espejo de la madre. La madre no tolera a nadie, ella no tolera a la madre, como quien dice, a ver si esta señora se da cuenta. Pues era lo que descubríamos en el trabajo terapéutico. Les estoy contando esto para que analicemos a fondo cómo la pasión entonces pasa a sustituir la sensibilidad. La sensibilidad en el caso del ser humano sería la empatía. ¿Cómo que la empatía? Lo que mencionábamos la vez pasada. Si yo estoy en gratitud, entonces agradezco por la vida y agradezco la presencia, ¿cierto? Y entonces de alguna manera entro a querer ayudar al otro, ¿cierto? Porque dijéramos que me identifico con su dolor, con su sufrimiento, mas no lo repito, no me caso con ese sufrimiento. Pero en estos casos, cuando la sensibilidad es llevada a la pasión, entonces hay una entrega, y esa entrega es una renuncia a sí mismo. O sea, lo que estamos diciendo con este ejemplo es que en la vulnerabilidad ha habido una entrega desmedida. La pasión sin razón es la perdición. ¿Quieren decir algo? Pues, a ver, yo siguiendo un poco lo que estás planteando, pero incluso lo que planteábamos la semana pasada, estuve leyendo en las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, que le preguntaban pues en diferentes momentos y situaciones del libro, pues qué hago yo para dejar de ser impaciente, qué hago yo con el miedo, qué hago yo como con ciertas situaciones que vivimos los seres humanos en cualquier momento. Y pues voy a leer algo textual que él decía, que me parece que es muy diciente y que tiene que ver con evitar, pues no tanto evitar, sino entender que hay situaciones que las tenemos que afrontar, las tenemos que vivir, y que, es decir, y que no tienen por qué vulnerarlos. Y si nos vulneran, en esencia es algo que está inconsciente. Entonces él dice que la mejor manera pues es como de volvernos guerreras o guerreros y seguir el camino con el corazón, porque el guerrero y la guerrera sabe que ese camino tiene corazón y que experimenta una gran paz y placer atravesar ese largo camino, lo que pasa, todas las situaciones, todo lo que se vive, incluso cómo vivir de acuerdo a esas realidades que encuentra, y un poco lo que decíamos, cómo lograr pues casi que hacer caso omiso como a situaciones que le pasan a uno en la vida. Pues ya lo hablo como desde mí misma, cosas que dicen de uno o cosas que uno escucha que dijeron. Entonces nos llenamos de susceptibilidades, porque incluso pues voy a agregar algo que tiene que ver con, es muy de las mujeres,
es que me dijo, es que yo escuché, es que me malinterpretó, es que no me deja hablar, es que ella me tiene envidia, es que ella no me quiere, es que ella es patriarca, pero no lo entiende, no lo sabe, etc. Entonces, y nos vulneran, se vulnera pues como la vida cotidianamente, y las mujeres a veces nos atormentamos o se atormentan como por esas cosas. Entonces un poco es dejar pasar eso, porque resulta que esas enseñanzas, eso que nos llega, eso que sabemos, es un poco el pinche tirano, pues que yo decía que incluso Castañeda o las enseñanzas de don Juan lo dicen cada rato, es su pinche tirano, pilas, escúchelo, que le está enseñando, que le está advirtiendo, que es su maestro y su maestra diariamente, pues para afrontar las vulnerabilidades, porque obvio, pues a veces no es muy consciente en eso. Entonces, incluso él vuelve y dice que a veces también solamente hablamos con nosotros mismos y nos ensalzamos y nos decimos muchas cosas bonitas, y él pregunta pues que qué es lo que hace cuando uno está solo, y la mayoría de las veces es o darse mucho látigo, o decir, no, es que yo soy así, no, es que, no, lo que dicen es mentira, no, es que no me importa, o simplemente pues como obviar, pero no hacer consciente como esas situaciones que muchas veces esas susceptibilidades logran y llevan a enfermarnos, como por ejemplo echarse cuestiones en las espaldas que no son de uno, llenarnos de motivos, de rabias y cóleras, agresiones de los otros y que me llegan a mí, pero que no los vuelvo conscientes. Entonces, una de las cosas pues que también plantea don Juan es: humanice esa realidad. Usted es humano, entonces hay cosas que usted no soporta, hay cosas que no entendemos y comprendemos inmediatamente, pero en ese camino como guerrera lo vas a entender. Pues yo me hablo a mí misma en ese sentido. Qué bonito lo que nombras, porque justamente era lo que, o sea, como si me leyeras la lógica, y es justamente hacerse guerrero espiritual. ¿Cómo que nos hacemos guerreros espirituales? El guerrero espiritual no se entrega, óigase bien, no se entrega. En la susceptibilidad nos entregamos a un yo apasionado de la imagen, que no vayan a decir, que no vayan a pensar, pero qué tal que digan, pero es que yo tengo que parecer buena gente, es que yo soy buena gente, es que no, yo no puedo herir a nadie porque qué tal que después se genere una mala imagen. O sea, una pasión desbordada y una entrega así absoluta, y me hago matar porque yo tengo que hacer defender mi honor, tengo que hacer defender y tengo que hacer prevalecer lo que significa pertenecer a una familia, lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer. Uy, si a mí me dicen marica, yo me hago matar. Sí. Miren, entonces nos tomamos demasiado apasionadamente ese asunto de tener un yo y de tener una identidad. Entonces, dijéramos que la susceptibilidad es una lucha denodada por mantener a salvo un yo que en el fondo sentimos hueco. Híjole. O sea, estamos defendiendo una carcasa. Está cañón. Estamos defendiendo el estuche y hablando por la imagen y la impresión y lo que van a pensar de mí, que no vayan a sentir, que no. La otra parte es la vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, la vulnerabilidad tiene que ver también con la imagen. Me hago matar, pero por la gratitud que siento por el otro. Entonces yo me pierdo en el otro, vivo para el otro. Ahí entonces no hay yo. El yo es y está sustituido por la condición de lo que yo represento para el otro. Miren, en la susceptibilidad es la imagen la que está en juego.
En la vulnerabilidad es qué represento para un otro que puede amarme. Así me ame a las patadas, pero qué represento yo para ese otro. Y generalmente es el anclaje familiar. O sea, como mi madre me dio la vida, pues entonces yo tengo que entregarle la propia. Y doy mi vida para que ella sea feliz, en el caso de que comentaba. En el caso de que comentaba, sí. Y es casi... Y el de la semana pasada, pues lo del corazón, Ajá. pues, lo del ejemplo de mi padre. Exacto. Como la responsabilidad que se echa uno en las espaldas. Entonces tiene que ver con, las dos cosas tienen que ver con la entrega. El susceptible no se quiere. Es una hostilidad que tiene contra sí mismo y que maneja de una manera encubierta, de una manera en sordina, por decirlo así. Es decir, en su mundo interno hay una envidia, un trabajo permanente en el socavamiento de su propia integridad, y entonces le espanta que otros vayan a ver una mala imagen de sí mismo. Pero ¿qué es lo que intenta obsesivamente encubrir? La imagen que inconscientemente ya tiene de sí mismo y que ataca. Mientras que el vulnerable, hablando de la vulnerabilidad y el exceso de responsabilidad, es que se entregó a una rabia que tiene generalmente es con la familia. Si yo tengo que salvar al otro es porque tengo mucha rabia con el otro, es porque deseo acabar con el otro. Tengo mucha rabia con el otro, entonces tengo que mostrarle a como de lugar que doy mi vida. ¿Sí la pillan? Sí. Y finalmente Pues entonces... Sí, desde el cuerpo, desde muchas maneras pues, de expresarlo. Exacto, doy mi El vida cuerpo, desde la el vida. cuerpo, la economía, desde la posición de la salud, desde las relaciones. ¿Qué necesita el otro? A ver, ¿qué necesita el otro? ¿Necesita compañía? Ah, bueno, ahí estoy yo. ¿El otro necesita dinero? Ahí estoy yo. ¿El otro necesita que yo sacrifique mi bienestar? Ah, me hago el bobo y me quedo bobo toda la vida para que el otro esté bien. Suplir siempre las necesidades del otro. Suplir una necesidad y suplir una demanda que correspondería al fantasma. Porque si el otro no quiere asumir, por ejemplo en el caso de la soledad, no quiere asumir su soledad, entonces puede hacer del hijo el pequeño tontín que nunca progresa en la vida y que se queda dependiendo del papá, de la mamá. Ahí, de ganchito, para donde quiera que va la mamá, va el muchacho. Y ya tiene 60 años y sigue detrás de la mamá. Sí, de hecho se ven muchos casos así, ¿no? Claro. Y lo hablo por la contundencia que esto significa en lo que vemos en la vida diaria, como por lo que psicológicamente todavía arrastramos como una situación, esos cadejos que no soltamos de la familia. Pero, mira que, bueno. Andrés, una cosita y ya te doy la palabra. Mira que hablando de todo eso, como haciéndolo consciente, un poco como de los conflictos que ocurren en mi primera piel, pues como la parte de sí misma, a nivel interior, todo eso que yo, pues un poco lo que don Juan me ayudaba y que hablábamos y que lo hablamos en algunos círculos de mujeres sobre todo. En la segunda piel, pues que tiene que ver con las relaciones con los otros y con las otras, qué tipo de empatías hay o desempatías y cómo los expreso en la cotidianidad. En la tercera piel, que sería como la parte ya de esas relaciones ya grupales, sociales, bueno, y ir como ascendiendo a entender que los conflictos también están como con relación al mundo, a lo internacional, lo que ocurre, lo que le ocurre al planeta, pues cómo no lo protegemos y entendemos pues como esto. Entonces yo les compartí algo que me encontré y pues se los voy a compartir. Entonces yo dije, pues
yo me encontré y me pareció muy bonito y me parece que nos ayuda. Entonces es, déjame que te quiera a mi manera, déjame seguir siendo como soy, que no se pone en molde el cariño, ni se le pone riendas al corazón. Yo soy como los cardos del potrero, curtida por los vientos y del sol, pero también capaces y capaz de dar flores. Déjame seguir siendo como soy. Es de un fragmento de un tango que me encanta, de Enrique Rodríguez y Roberto Flores. Entonces, que viene pues muy a propósito, no, pues yo creo que pues para qué explico más, entonces sí. Me parece que nos permite dejarnos, es decir, hacer conciencia que yo soy así, que me gusta así y que voy por el mundo pues como guerrera, pero peleando y luchando por encontrar soluciones pues más tranquilas, más armónicas. Sí, Andrés iba a decir. Sí, en cuanto al tema anterior que hablábamos de que, bueno, entonces que la mamá o el papá quiere hacer de su hijo, ¿cierto? El monigote que decíamos, o el que se queda ahí toda la vida. Me surgía la pregunta, bueno, eso es lo que quiere la mamá o el papá para el hijo, pero si el hijo no quiere eso, ¿qué pasaría ahí? Eso es lo bello, y es lo que estamos convocando, o sea, que la persona se dé cuenta hasta dónde tiene deudas, susceptibilidades y vulnerabilidades que está tratando de preservar a toda costa y que lo que hace es echar a perder la vida. ¿Por qué? Porque la vida se le va en pasión. Alguien mandó un audio por ahí por el WhatsApp, me pareció grotesco, una tipa insultando: usted a mí no me vuelva a hablar, y fue por cuándo, y tiene un alboroto, y yo no sé por qué la gente reproduce este tipo de dramas. Sí. ¿Qué se jugaba ahí? Estaba celosa porque entonces descubrió al tal Benjamín descubrió a tal Benjamín otra vez acostándose con una fulana. Entonces lo traigo a colación porque tiene que ver, la posición es, ¿nos quedamos en el drama o le damos la vuelta? A ver, ¿por qué no nos damos cuenta de que ese matrimonio ya no funciona? Y que somos mejor como amigos que como amantes. Ya, a él le gustan otras mujeres. ¿Cuántas veces, y ustedes me van a disculpar lo que voy a decir, pero cuántas veces la infidelidad es para ese otro? Para que ese otro se siga quejando. Si yo me tengo que quejar del mundo, entonces alguien que me quiere mucho viene y se sacrifica. Ese hombre va y se acuesta con otra mujer, esa mujer va y se acuesta con otro hombre para poder justificar en él la premisa, o en ella la premisa que ella trae. No, los hombres son unos perros, no, las mujeres son unas perras. Y entonces quedamos en lo mismo, o sea, es de alguna manera como que, ¿cómo le hago? Yo que amo tanto a esta persona, ¿cómo hago para que sea feliz? Bueno, vamos a ver, si me le meto en el fantasma es, los hombres todos son unas porquerías, las mujeres son unas porquerías, entonces vamos a cultivarle desde los hechos. El concepto. Y le damos razones para que siga en la posición que trae y conserve al menos ese equilibrio escaso que ya tiene con relación a su queja constante de que es que nada le sirve. Claro, es que igual vivimos en una sociedad morbosa, tristemente. Entonces por eso estos audios, por eso estas cosas, porque la gente se deleita en eso, en el drama, en todas estas situaciones. Y retomando pues el ejemplo que dabas de la pareja, a veces nos empeñamos nosotros en amarrar algo que debemos soltar, y nosotros mismos somos los encargados de atraer estas situaciones, como decías. Entonces, claro, si yo reconozco o veo en mí la necesidad de que yo tengo que estar sufriendo, claro, pues me voy a traer ese sufrimiento, me voy a traer la infidelidad de mi pareja o todas estas cosas, mientras que si yo me reconozco como un ser
que quiere ser feliz, pero encuentro esa felicidad en mi interior, pues difícilmente va a llegar a una situación de estas. Exacto, entonces ahí viene la respuesta a lo que a tu inquietud. Entonces está el otro que ya se da cuenta de su propia realidad y se desprende de ello. Dándose por enterado, entonces se pone a trabajar en su interior, a moldear aquellos aspectos que de su vida lo están comprometiendo en una deuda demasiado terrible. La deuda de la susceptibilidad es la deuda con la imagen que debe preservar por identificación de alguien, de uno de los dos padres que ha sido demasiado dramático. El yo nos lleva por el camino del drama, ¿cierto? Entonces, claro que el drama no es bueno también. Bueno, sí, pero ¿en qué sentido hablar del drama? El drama es que hacemos escándalo de cualquier cosa. El berrinche, pues. ¿Usted por qué me está mirando así? El berrinche, ya. Y sabe, está pensando en otra cosa por allá que recordó del hijo, un sinsabor que tuvo, y yo le estoy poniendo problema a ella, que porque me miró. No, es que eso era para mí, es que eso tiene que ver conmigo, diga a ver, y me pongo en un tire y afloje que obviamente nos va a dañar la relación. Se podría decir que el susceptible es una persona falta de autoestima, ¿no? Porque se deja afectar fácilmente de lo que dirán o de lo que pensarán los otros. Muy bien, una falta de autovaloración, preferimos la autovaloración, ese concepto de autoestima pues ha sido muy llevado y traído por la psicología, y es que la autovaloración es del deseo profundo, ¿cierto? Yo me valoro y me respeto, y en esa medida respeto y me hago respetar, pero si yo no me respeto, atraigo quien me irrespete. Claro, por ejemplo, una vez me pasó un caso con una chica que me pretendía, a mí ella no me llamaba la atención, pero igual la quería como amiga y esto, y me pareció algo muy triste un día lo que ella me dijo. Ella es gordita y me dijo, ¿cierto que me estás rechazando porque soy gordita? Y yo le dije a ella, yo no la estoy rechazando a usted porque su físico sea así. Yo le dije, usted es una niña hermosa, usted tiene muchos valores, muchas cosas que cualquier hombre podría ver hermosas. Simplemente yo tengo un concepto de mujer para mi vida que es diferente, pero no se trata de que usted esté mal. Entonces a mí me pareció muy triste porque ella llegó al punto de decir yo no valgo nada por ser gordita, y yo le decía, ¿usted cuántos novios ha tenido? Y me decía, no, recientemente como 4 o 5. Yo le decía, bueno, yo soy flaquito y yo soy soltero hace 6 años, le dije yo a ella. Entonces mira que eso no va en el físico, eso va en lo que podemos ofrecer a los otros o lo que nosotros puedan ofrecernos. Exacto. Muy bien, excelente. Y que ese ejemplo que traes a colación es muy diciente, porque entonces aquí también lo importante es que vamos como señalando caminos, ¿cierto? Señalando caminos de autorrevisión. Estamos en el tiempo del hombre, y el tiempo del hombre es para que cada ser humano se mire a sí mismo. Nosotros no pretendemos que todo el mundo vaya a un psicoanálisis, pero si empezamos a revisarnos, ¿cuántos de nosotros podrán ir a un trabajo psicoanalítico cuando lo sientan recomendable? ¿Y cuántos de nosotros encontrarán de que es el mejor regalo que nos podemos ofrecer en la vida? Ir a un trabajo psicoanalítico o a un acompañamiento chamánico. Bueno, hay múltiples maneras de despertar, ¿cierto? Despertar a la conciencia. Pero una de las condiciones básicas es justo no dejarnos llevar por ciertos pensamientos o ciertas concepciones. Si soy gorda, entonces no merezco el amor de la gente. Luego llego a la relación, entrego una cantidad de cosas porque tengo que ganarme el amor desesperada y ansiosamente del otro, y resulta de que me busco justamente a alguien que no le gustan las personas gorditas. O sea, encontré el punto de quiebre de lo que constituye mi empresa. Entonces doy con una persona que justamente me va a reflejar aquello que todavía no reconozco en mí. Entonces nos vamos a lo profundo. ¿Cómo así que a lo profundo?
Sí, pensarnos en términos de lo que significa para mí eso de ser gordito o ser gordita. Ah, es que me recuerda a mi mamá en embarazo. Recuerdo ahora que mi asunto con la gordura tenía que ver con ese aspecto de ver a mi mamá en embarazo. Eso me jodía la vida, me daba mucha rabia. Bueno, antes de mí en mi casa fuimos 6, después vinieron 7 más. Mira que quiero comentar porque tocas... Y entonces, sí. Sí. para cerrar el ejemplo, entonces ver a mi mamá en embarazo, o sea, un competidor más, otro más en esta familia y en esta pobreza. La concepción del niño en aquella época, y me traslado, no era tanto si había para todos. El asunto era un aspecto del hacinamiento. Vivíamos en 2 habitaciones, éramos 7 hijos, papá y mamá. Y entonces, imagínense pues lo que significaba habitar, dormir 9 personas en 2 habitaciones. Entonces eso a mí me encrespaba, o sea, ¿cómo así tanta gente? Bueno, y además porque me quitaban el amor, el cariño de mamá y de papá. Había que compartir con mucha gente. El trono. Como digo, yo a veces me están quitando mi plato de lentejas. Oiga, pero eso sí que es muy cierto, porque pues, yo que soy el menor de los hijos, yo siempre les decía a mis papás, nadie más, a mí ese puesto no me lo quitan. Y ya tengo sobrinos y toda la cosa, y yo digo, yo sigo siendo el niño de la casa, de papá y mamá, a mí ese puesto no me lo quitan, los otros son nietos. Pero es real, uno no quiere dejarse como desbancar ahí de ese puesto. Exacto, y entonces el enojo mío era con la gordura era justamente porque me reflejaba aquella época en que yo quería evitar a como diera lugar ese asunto de las gordas y los gordos. María Isabel, ibas a decir. No, que te iba a hablar un poco de, pues, como de mis pensamientos y lo que a veces hablo de mí misma, y que pues que no me da como ningún problema pues expresarlo. Entonces yo he percibido pues que entro en conflicto a veces con mi temperamento, pues porque soy directa, pero sobre todo en decir lo que pienso y lo que siento, pero sobre todo con las mujeres. Pero yo creo que eso tiene que ver también con lo que padezco, que lo he venido haciendo consciente. Sí. Entonces, pero sin embargo veo que tiene que ver también con esos estereotipos creados de no opine, no diga, no concilie, baje la cabeza, no responde, sea muy femenina. Entonces, que eso pues, es decir, la parte de lo femenina pues me parece importante. Pero sí me he dado cuenta que esos conflictos entran es porque uno no se centra en uno mismo, no escucha su intuición. Porque yo incluso pienso que en la vida, pues que la vida es una escuela y uno tiene que escucharse uno a sí mismo y escuchar desde esos aprendizajes, esos bloqueos que hay diariamente, pero sin embargo, pues yo le expresaba así, voy a leer 2 cositas. Entonces, sin embargo, a veces, aunque lo vengo trabajando, sobre todo de por qué enfermamos o por qué he enfermado determinadas situaciones, veo que hay una manera y es buscando esa espiritualidad también feminista que alienta el cuerpo, que me revela manifestaciones de mi misma humanidad y que puede manifestarle a las otras eso, pero veo que menguan mis fuerzas, mi ímpetu, que mi manera de caminar, de hablar, me muestran ya, no digo un síntoma, sino como una situación real de la edad, por decirlo. Y no sé si es porque Rafita, mi nieta de 6 años, me repite mucho, abuela, es que ya estás muy viejita porque tienes muchas canas, y yo le digo, no, es que no soy viejita, y dice, entonces anciana, y yo menos, Rafi, yo no soy una anciana. Peleo mucho como con eso, porque mis canas a mí me dan mucha seguridad, pero paradójicamente me siento insegura en cosas. Claro. Al subirme a un bus sola,
al subir yo 80.000 escaleras en el metro, yo a veces pienso que no voy a alcanzar a llegar, pues si veo pues esa dificultad real, pero entonces yo digo, ¿y por qué me angustia? Entonces siento conflicto con la falta de oportunidad de las mujeres adultas mayores como yo, para lograr haciendo el rol que quiero seguir haciendo. Y digo, porque me corresponde a mi manera de ver, pero también me preguntaba, ¿y por qué me corresponde? Pues, ¿qué es lo que me corresponde? Si en este momento me corresponde más es, pues, estar tranquila, hacer lo que pueda hacer lo que me gusta hacer, escribir, estar más quieta. Pues, ¿quién dijo, pues, que soy una quinceañera y que tengo que hacer lo que las otras mujeres de otras edades lo hacen? Entonces, esa parte, es decir, la hago consciente diciéndole, pero como entra en conflicto, entonces yo de otra manera me lo pregunto. Y también pues quería plantear que tiene que ver con nuestros estereotipos de la ancianidad, la vejez, las mujeres adultas, los mayores adultos, que es muy de este país y de los países en este tipo de desarrollo, que no es un desarrollo humano, porque, por ejemplo, en Dinamarca, las mujeres mayores, los hombres mayores, son las decanas y los decanos de la sabiduría, por la experiencia, y también los ancestrales y las ancestrales siempre convocan a que escuchemos es decir, a que escuchen las abuelas y los abuelos desde los mitos, y todo ese conocimiento acumulado para que los escuchemos antes de irse. Es que, estamos en una sociedad llena de paradigmas. Un día yo le decía a alguien, tenía un debate con alguien, una chica de 30 años me decía, ¿qué puede hablar una chica de 30 años con una niña de 15 años? Ahí no hay tema de conversación. Y yo le decía, yo no comparto su opinión. Yo le dije, yo tengo amigos de todas las edades, desde un niño, no sé, de 6 años hasta una persona de 90 años. Y yo pienso que de cada persona uno puede aprender, porque debemos romper como todos esos estereotipos que mencionabas, todas esas cosas, porque yo creo que todos podemos enseñarnos muchas cosas y es tomar de eso que nos enseñan, listo, lo que puedo aplicar para mi vida, lo que me hace bien, lo que me ayuda a aportarme a mí para luego aportarle a una sociedad. Entonces es pensar así y es dejar de pensar que porque este es rico, este es pobre, este sabe más, este sabe menos. O sea, es darle el valor a todas las personas, pero yo creo que no le damos ese valor a todas las personas es porque no nos hemos dado el valor a nosotros mismos. Maravilloso eso que dices, exactamente. Entonces, ahora aparecía un recuerdo de una expresión, me gusta mucho, y es, lo veo en el otro, lo trabajo en mí. ¿Sí? Lo que me molesta del otro, lo sano en mí para que ya no vuelva a afectarme. ¿Cómo así que lo trabajo? Sí, cuando yo trabajo mi mediocridad, mi inseguridad, mis miedos, entonces no aparece nadie que venga a demostrarme de que yo soy un pendejo. Les doy un ejemplo y también como tip para que vayamos, o sea, hemos querido hacer de esos programas una forma didáctica de que nosotros mismos vayamos descubriendo el maestro interior y ayudarnos a recordar de que hay múltiples maneras de acceder a nuestra realidad propia. Entonces, una manera de quitarle pasión a esos sentimientos, por ejemplo, de inseguridad, María Isabel, claro. Una manera de quitarle pasión es, no le voy a prestar atención, no me quedo allí patinando, no, es que usted no hizo ayer, no va a ser mañana, es que usted es un pendejo. No, cambio de frecuencia. Lo pasado, pasado. Cambio de frecuencia, o sea, cuando ese pensamiento me está asaltando, entonces me voy a hacer una actividad física. Salgo a caminar, me voy a hacer gimnasia, y entonces lo que me permite justo la actividad es recobrar la rienda sobre lo que la razón de ser de mi existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí?
Les pongo un ejemplo muy bonito. Hasta ahora lo hice consciente y parece ser que se hizo consciente justamente para este programa. Y es que yo lo he hecho infinidad de veces, siempre. Cuando me siento así como desesperado, como acorralado, entonces me pongo a hacer alguna actividad física. Y sobre todo me gusta caminar, hacer gimnasia, especialmente ir a piscina, montar en bicicleta, salir al bosque, pues al contacto con la naturaleza. Entonces se cambia de frecuencia y en el camino se van aclarando las cosas. Pero puede ser que tengas miedo, óigase bien, puede ser que tengas miedo a adentrarte en ese camino solo. Miedo al cambio. Y resulta de que es un disfraz del miedo a lo que está apareciendo. Miren, me sucedió justo esta mañana y lo reitero para que lo hagamos más propio, y es, venía caminando con la ansiedad de llegar y me sentía cansado, agotado físicamente, pero yo ¿cuándo voy a llegar al programa? ¿Esto por qué está tan largo? Pues yo vivo en Buenos Aires, me vine caminando y venía por las Torres de Bombona y yo desgastado, ¿por qué no? Yo tengo capacidad física, a ver, respiremos desde el vientre. Miren una cosa fundamental, también aprender a respirar. Entonces respiro desde el vientre y abandono sentimientos o pensamientos y va apareciendo lo que tiene que aparecer. Justamente cuando doy el primer respiro en esa frecuencia, empieza a fluir lo que íbamos a tratar hoy en el programa. O sea, lo que yo tenía de ansiedad no era más que un disfraz del temor que ya había declarado de que yo no estoy diciendo cosas importantes. Es que es vencer ese no soy capaz por el soy capaz, que es que vivimos en una sociedad que siempre es no soy capaz, y pues si digo no soy capaz, no soy capaz. Entonces es vencerlo y es enfrentarlo ahí. Exacto. Entonces, muy importante. Y también midiendo fuerzas, pues un poco lo que yo decía, pero no sé si tenga que ver por ahí, porque no necesariamente uno tiene que tener la fuerza de, pues yo lo hablo en términos míos de una jardina, pues, o sí, con, claro. con alguien que me voy caminando, yo le digo, si vas a caminar a mi paso, me voy con vos, y si no, no, porque pues yo camino, no a mi manera, sino a las fuerzas que tengo. Sí, eso me recuerda cuando yo voy de afán y voy con mi mamá. Entonces ella me dice, no, camine usted solo, yo lo alcanzo, porque yo voy con toda, voy de afán, y ella pues no va al mismo ritmo. Pero en eso sí puede tener razón María Isabel. Yo creo que también es aprender a observarnos, ¿cierto? Y María Isabel, lo que nos está llamando la atención, también Andrés, es ese asunto de lo que yo respeto de mi propia individualidad. Si yo estoy joven y quiero ir rápido, pues entonces ¿por qué me voy a poner a caminar al ritmo de mi mamá? Una cuestión es básica, y es que busquemos, cuando estamos en situación crítica, busquemos un espacio con nosotros mismos, porque nos vamos a la relación con el otro y lo que hacemos es perturbar la relación con el otro, porque queremos que el otro nos solucione. Entonces voy y busco espacios conmigo mismo, en la caminada, en la respiración yógica, pues hacer yoga, quiero decir, hacer movimiento físico es conveniente, siempre estamos moviendo energía en ese sentido. Entonces eso nos permite recuperar la confianza y por favor, siempre respirando desde el vientre. ¿Por qué? Porque la respiración pectoral o abdominal la respiración pectoral es una respiración para subsistentes. La respiración la respiración estomacal es para egocéntricos. La respiración la respiración abdominal es para guerreros. Es para guerreros.
Discúlpenme, no estoy degradando las otras posiciones, sino para que asumamos la posición de guerreros, para que no nos gane la emocionalidad del yo soy, del que yo pretendo, del que voy a mostrar en sociedad, ¿cierto? Que es la abdominal, perdón, en el estómago, quiero decir, rectifico, no es la abdominal, sino la estomacal. En la parte superior del estómago está la afirmación de sí mismo, pero a veces estamos tan reconcentrados en esa esfera de realidad que creo que lo que tengo que afirmar es la imagen, y ahí me embolato. O cuando respiramos desde el pecho, entonces estamos en sobrevivencia, ahí, manteniendo la vida ahí, como a los trompicones. Cuando respiramos desde el vientre, entonces estamos recordando que somos seres en trascendencia. Ya aquí hablando, recordaba, ayer yo especialmente hacía un taller de actuación que era enfocado hacia la sensibilidad, es algo que estamos tocando aquí hoy, y hacíamos un ejercicio muy bueno que tiene mucho que ver con lo que más o menos estás mencionando. Era un ejercicio que era con las máscaras, que aquí hemos hablado con las máscaras. Era excelente porque era que cogíamos la máscara, ¿cierto? La mirábamos, obviamente teníamos que concentrarnos para que la energía de la máscara, listo, llegara a nosotros y empezar a vivir en la máscara esos sentimientos. Entonces el instructor nos ponía, listo, en estos momentos vamos a hacer la alegría, en estos momentos la tristeza, y nos ponía canciones de acompañamiento. Pero hubo una clave que él nos dijo: antes de relacionarse ustedes con los otros, miren cómo trabajan esos sentimientos en ustedes. Fue algo muy, muy excelente, porque era, o sea, él decía, era tristeza, listo, como desde el cuerpo yo reflejo esa tristeza, y luego era el contacto con el otro, y ahí sí, porque él nos decía, si ustedes directamente yo les diga tristeza, ustedes van al otro, no me sirve porque no vi cómo la vivieron ustedes. Entonces fue un taller muy excelente y me parece que encaja mucho con lo que estás compartiendo en estos momentos. Qué bonito, gracias, ese ejemplo está perfecto para este momento. ¿Ibas a decir algo, María Isabel, con relación a esto que estamos diciendo? No, que pues, no, sino que me puse a pensar muchas cosas, me puse, pues, como que me devolví también, pues, a pensar otras cosas que en otros momentos, pues, que no necesariamente en este momento, digamos, de mi vida, sino en momentos anteriores, que me daban susto, me daban miedo, me daba pánico, para no decirlo de otra manera, pues sentirme sola y sentirme conmigo misma, y me enfrentaba pues como a todas esas facetas que uno cuando está acompañado o cuando está en grupos o con otras personas o incluso con la familia, las evade, las camufla, se pone máscaras, un poco lo que, pero máscaras pues en el otro sentido. Entonces, como de todas maneras, cuando uno empieza pues a evolucionar esa parte, como ya no del qué dirán, o no de qué pensarán, o cómo me verán, sino cómo es que yo me veo y me quiero ver y cómo me quiero sentir. Entonces, pues como ese trabajo pues de todas maneras interno, interior y espiritual que tiene que hacer, entonces como van cambiando las preguntas, a pesar de pues lo que decía yo, de mi inseguridad en este momento, y que no me da miedo expresarlo, porque precisamente no lo evado para poder entenderlo y comprenderlo a cabalidad en el momento actual. Entonces me parece cómo uno y una, en el caso mío, debo seguir trabajando pues esa guerrera, y cómo en el camino puedo ser maestra de mí misma, es la única posibilidad. Muy bien, esto está genialísimo, porque también nos aproximas a el sentido de las emociones. Cuando tú dices no me evado, es justamente lo que tenemos que hacer, aceptar que estamos emocionadísimos, que tenemos una inseguridad,
Entonces, lo que vamos a ir a resolver en la actividad física, lo que vamos a ir a resolver en el cambio de frecuencia, es el cambio de frecuencia, digo, por la actividad que estoy realizando. Entonces me voy a leer, también vale la pena ir al encuentro de poesía, etcétera. Pero sobre todo busquemos el espacio con nosotros mismos, es lo que intento decir, para que ese encuentro sea mucho más productivo. Porque si me voy al encuentro con el otro, o a la juerga, o al licor, o a evadirme en algún aspecto, allí no estoy viviendo la emocionalidad en reconocimiento, sino en evasión de la emoción, queriendo liberar ese estado depresivo mediante un purgante como es el licor, ¿cierto? Me purgo del malestar suponiendo que saco la depresión cuando entro en euforia. Pero ¿qué pasa? Si entro en euforia un ratico, pero luego que vuelve y se devuelve con mayor potencia la depresión, porque obviamente entonces no he buscado la medida adecuada, que es el encuentro conmigo mismo. En ese encuentro consigo mismo, entonces lo que vamos a dejar en vilo, óigase bien, es la pregunta por ¿qué es lo que me trae inseguro? ¿Por qué me estoy cuestionando? ¿Por qué creo que van a pensar mal de mí? ¿Qué es lo de mí que todavía no reconozco? Entonces puede aparecer la rabia, puede aparecer ese resentimiento que teníamos allá con el hermanito de nos quitaron el primer lugar, ese asunto de este hijo de puta familia, porque me tuvo que tocar a mí. Entonces, en esa medida es dejarnos fluir, y por eso invocamos aquí como a ese asunto del estar consigo mismos y hacer actividades para sí mismos en ese encuentro con esa emocionalidad, pero no en el sentido de dejarnos llevar por esa emocionalidad, sino darles resolución. Miren, la vivo, pero no me adentro en ella. No me voy a llamar a mi hermano porque es que me debe una platica. No. Ese hermano y la resuelvo por ahí. Ese hermano que le presté la platica es porque yo estoy comprometido con él y tengo una deuda con él. Entonces me voy a caminar y ¿cuál es la deuda que tengo conmigo mismo? Le pido así, en ese sentido, a mi ser más interior que me ayude a resolver, y en la actividad conmigo descubro. Como voy con una pregunta, puedo descubrir, no todas las veces, pero algo voy aclarando. También a través del sueño, ¿cierto? Si no lo pude resolver en la actividad física, entonces voy al sueño y antes de dormirme le pido a mi ángel de la guarda, que en física cuántica se llama el doble, le pido a mi ángel de la guarda, resuélvelo de la mejor manera posible. Y entonces al amanecer ya tengo otra disposición, otro ánimo, o simplemente me empuja la realidad a que yo vaya y resuelva el asunto con el hermano. Me debe, no me ocupo de eso, pero tampoco me voy a ocupar de seguirle prestando. ¿Sí? Sí la pilla, no sé. Sí. Complementando un poco lo que decía María Isabel con lo que decía el doctor Fernando, llegamos a esto de que esas inseguridades y todo eso que hay en nosotros lo reflejamos a los demás, y cuando cambiamos de frecuencia también lo reflejamos. Me pasó algo muy curioso con una amiga que hace tiempo no veía, la vi y me dijo: ve cómo estás de bonito, que no sé qué, y yo gracias. Entonces empezamos a hablar de eso y yo le dije: sabes que yo antes no me sentía bonito, le decía yo a ella, y ella me dijo: y sabes que lo reflejabas. Así me fue diciendo ella. Y yo, ¿en serio? Y ella: sí, lo reflejabas. Claro. Y entonces yo le dije: claro, yo empecé a trabajar en eso. Yo empecé a decir: hombre, pero si yo tengo, pues no soy un Brad Pitt, pero igual tengo lo mío, ¿cierto? entonces claro, es empezar a reconocerse. Y entonces mira que ya escuchar de ella: estás bonito, es porque cambiamos de frecuencias, porque al entrarme en mí dije: pero pucha, ¿yo por qué me estoy viendo feo si tengo esto y esto? Y más cuando yo creo que saliéndonos un poco del aspecto físico,
Yo creo que cuando nos esmeramos en embellecer nuestro interior, eso ya lo refleja el exterior. Tan bonito eso, porque mira que pues estaba devolviéndome también como en situaciones o cosas que le pasan a uno, que la gente, pues personas que no es que, es decir, no es que no le ha importado, sino que no se ha acercado por X o Y cosa, pero le dicen a uno, ¿qué dijiste tan bonito? Ve cómo estás de linda, ve qué maravilla, no sé qué, y uno a veces piensa un poco lo que decía ahorita Fernando, que uno no ha dicho nada importante, que uno no tiene cosas bonitas para decir. Entonces es como esa autoafirmación también que encuentra uno a diario, pero que a veces no las percibe. Nos quitamos valor, por así decirlo. Y es un cuestionamiento que viene muchas veces no es que falte valoración de sí mismo, sino que tenemos miedo. ¿Sí? A reconocer ese valor. Tenemos miedo a reconocer el valor o a dar el paso que tenemos que dar. Y si ese paso es valeroso, es mucho mayor el miedo, mucha más la inseguridad. Entonces retornan los estereotipos, ¿cierto? Ah, usted que no hizo ayer, por ejemplo en el caso de la imagen personal, ¿cierto? Es que esa foto, usted quedó muy feo ahí, no, y siempre recordamos son las fotos más feas. Sí, entonces, una cosa importante es conveniente decirla, y es que me siento feo, y entonces voy a mirar mi sentido del juicio. Miren ustedes, me siento feo, estoy reprochándome la imagen que estoy dando, entonces me voy a examinar el sentido del juicio, cómo me estoy enjuiciando a mí mismo y cómo estoy enjuiciando a los demás, porque el juicio que hago contra los demás es el mismo juicio que estoy haciendo en contra mía. Veo a los demás feos, quizás sea una proyección de la manera, y la mayor parte de las veces es así, proyecto afuera lo que todavía no acepto adentro, o viceversa, me veo muy feo a mí mismo porque ya imaginé en el sueño o no sé qué recodo de mi propia realidad interior, vi todo demasiado feo, sin alcance, sin brillo, todo me parece una tontería. Entonces, claro, si no puedo contemplar la rosa es porque de antemano mi sexualidad, la rosa representa la sexualidad. De hecho, pues también es el punto de convergencia, ¿cierto? La sexualidad es el punto de convergencia, que también se llama la rosa de los vientos, acuérdense. La rosa de los vientos es el punto de convergencia y de partida a la vez. Entonces, esto lo digo también porque de alguna manera el universo condensó en la sexualidad ese punto de convergencia de las emocionalidades, que también es el punto de anudamiento de una existencia sombría. Si yo no me puedo ver bonito a mí mismo, es porque en el fondo me estoy reprochando el placer conmigo mismo, el placer de estar vivo. No estoy diciendo que sea el placer masturbatorio solamente, el placer de estar vivo, de mirarme en el espejo y decirme, de disfrutar la vida, qué rico estar vivo, mírame, estoy vivo, ve. Claro. Exacto, es que muchas veces nos olvidamos de eso, y yo digo, o sea, todo es bello, o sea, para mí no existe ningún ser feo, si miramos así, porque yo creo que todos tenemos algo bonito para entregar, para mostrar, y entonces cuando empezamos a reconocer eso es porque en nosotros hay un cambio, porque si nosotros nos enfocamos en lo que decías, en ver cómo es todo lo feo que llega, entonces ¿cuál cambio está en mí? No hay cambio en mí. En cambio, cuando empezamos a ver todo bello, listo, hay cosas bonitas, entonces el cambio en mí se está notando. Exacto, es porque ya aprendí a descubrir y a contemplarme en mi propio esplendor. Es que finalmente yo veo el mundo esplendoroso en la medida que siento que soy reflejo de ese mundo circundante. Pero si yo me siento la última porquería del mundo, pues entonces la alcantarilla es poca cosa para que yo viva. Sí, como es que con una palabra que dijo ahorita Andrés y lo que estás diciendo, me acuerdo de un escrito, pues es largo, pero
algunas palabras, como con lo del fueguito, de que somos fueguito. Es que, por ejemplo, Galeano decía que somos un mar de fueguitos y que las personas siempre alumbramos y que alumbramos de diferente manera, que hay fuegos más oscuros, más rojos, más violeta, más pacíficos, más armónicos, pero que todas y todas las personas alumbramos. Y también que todas las personas tenemos la capacidad de decirle a los demás algo que puede ser perdonado, amado o recordado. Entonces me parece como muy bello porque tiene que ver con eso, pues con esto de la sensibilidad, porque a mí pues la verdad que me atrae mucho la poesía y me ayuda. Qué maravilla, fascinante compartir con ustedes estos conocimientos, ojalá y los difundan porque nos parece que son esenciales para comprender nuestra humanidad y comprender a la humanidad. Bien, amigos, hasta hoy llega hasta esta hora. Ya me puse sensible. Hasta esta hora llega ¿Por qué enfermamos? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden, todos los martes, 10 de la mañana, repetición 9 de la noche, aquí en Radio Zipa Estéreo. Muchas gracias. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.